Bienvenidos, bienvenidas a este momento bíblico existencial donde compartimos este don de la palabra que nos ilumina, nos transforma, nos recrea con el único fin que tiene Dios con nosotros, que seamos felices, que experimentemos plenitud, vida abundante. Hoy veremos este capítulo 12, por lo menos la mitad. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que hoy compartamos, aprendamos juntos, nos lleve a no solo escuchar la palabra, sino a guardarla en el corazón y hacer la vida en nosotros, para convertirnos en tus discípulos misioneros en salida y sinodales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, como hemos dicho, hoy veremos el capítulo 12 de este Evangelio de San Lucas. Y comienza de una manera muy interesante, pues dice: en esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos. Evidentemente que el texto de Lucas está haciendo una exageración. Si bien es cierto, en la zona de Samaria, de la zona también de el área de Galilea, por aquí entonces más o menos se estima que había una población de 80,000 habitantes o más. Algunos estudiosos dicen que pueden haber hasta 3 millones, pero se oscila entre 80,000 y 3 millones. Sin embargo, a pesar de eso, había una prohibición de parte de Roma de hacer tumultos. No se podía reunir una cantidad de personas, pues de inmediato la guardia romana los separaba. En otras palabras, aparentemente 5 u 8 personas máximo podían reunirse. Más de eso, de inmediato la guardia romana intervenía. Por lo cual aquí se nota que Lucas está escribiendo desde otro contexto. Desde el año 85 está escribiendo la escuela lucana algo que no está claro. Entonces ponen pues miles y miles de personas. Y como que de pronto de aquí a 1000 años, digamos, y miles de personas iban a formarse bíblicamente. No es cierto. Pero la idea es que la palabra estaba llegando a la gente. Esa es la idea, que la palabra de Dios está llegando a través de Jesús a la gente. ¿Y qué le dijo a los discípulos? En el paralelo de Mateo 10:26 o 16:6 o Marcos 4:22, dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces hay que entender que en aquel tiempo la mayoría de la gente conocía la levadura. ¿Por qué? Porque era la forma más común de hacer una buena masa para comer pan. Un buen pan se hace con una buena levadura, a excepción del pan ácimo de la Pascua. Entonces todo el mundo conocía lo que hacía la levadura. ¿Cuál es la función de la levadura? Por muy poco que sea, se multiplica rápidamente y lo abarca todo. Si la levadura se mete en la masa, rápidamente envuelve toda la masa y la llena toda fermentándola. Entonces por eso usa este ejemplo. Cuídense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Volvamos a entender que los fariseos son un grupo religioso, no una secta. Muchas veces algunos autores
hablan de secta, no. En ese momento no se podía hablar de sectas, sino de grupos religiosos dentro del judaísmo, con diversidad de carismas y de modos de creer y de modos de vivir la fe. Pero todos coincidían en el templo, la sinagoga, el Shabbat, las leyes. Ahora bien, el grupo de los fariseos es uno de los grupos más amplios. ¿Por qué? Porque el grupo de los saduceos era más cerrado, era gente más rica, más poderosa. De hecho, en el Sanedrín habían saduceos con mucho poder. Mientras que los fariseos había gente de poder, pero también había gente pobre. Otra cosa importante, Jesús fue educado en una de estas líneas. Cuando Jesús crece, su familia lo va formando en una línea, sea saducea, sea farisea, celosos no porque no iba por allí Jesús, sea de pronto del desierto, la espiritual del desierto de Qumran, pero mirando el pensamiento de Jesús y la forma de desarrollar y lo que cree y lo que enseña, en particular la resurrección, evidencia que él fue educado en las escuelas de fariseos. Entonces hay que entender que el término fariseo no es un término peyorativo en sí mismo, sino que fariseo es el nombre de un grupo que siguen a Yahvé en el judaísmo y son judíos. Entonces Jesús creció en ese ambiente, lo sabemos ya, por la forma de hablar, por lo que él dice y por lo que cree. Ahora bien, él mismo está hablando ahora de los fariseos y dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Los fariseos de todos los grupos era el más estrictamente religioso. Los fariseos vivían continuamente atentos a la ritualidad, al cumplimiento de las normatividades. Por un lado, las del templo, los sacrificios, las del Shabbat, no moverse, no caminar, no tomar semillas, ese dedicarlo a la oración, a la comunidad, a la familia, a Dios. Además de eso, en la semana ayunaban 2 veces y todos los días oraban 3 veces al día. Por tanto, las oraciones, las verajot, hacían las 3 verajot del día. Y además eran fervientes hombres que diezmaban. Era importante el diezmo. Y el Evangelio marca que ellos no solo diezmaban de la moneda, del dinero, sino que también diezmaban de los siembros, hasta de las plantas de la casa, la ruda, la menta, el comino. Por lo tanto, podríamos decir que es un grupo estrictamente religioso. Las purificaciones, las abluciones, los lavatorios de manos hasta el codo, todo eso eran fijos. No comían sin lavarse las manos, no comían con gente impura, tampoco. Eran muy observadores. Si hoy pudiéramos compararlo con algún grupo religioso de hoy, tenemos que compararlo con un grupo que esté en un monasterio, con monjes o monjas, que se dedican todo el día a orar, a leer y a trabajar, pero con unas normas muy, muy específicas. ¿Qué pasa? Que ellos, como cumplían y su vida era de observancia, sucedió lo que sucede siempre, ayer y hoy. Toda persona que vive de observancias termina creyendo que es mejor que los demás. Que todos los que no observan lo que ellos observan están mal. En otras palabras, cuando se vive la fe en modo observancia, termina siempre contaminándote de pensamientos erróneos, de defensa
y de ataque. Te defiendes y a la vez atacas a los que no piensan como tú y no actúan como tú y no cumplen como tú. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por esa estancia en la vida de fe, donde yo por cumplir, yo recuerdo cuando era muy joven, 18 años, 19, que ya me encargué de una comunidad y celebraba el domingo, hubo un momento que tuve que detenerme y decir, bueno, yo estoy pensando y estoy evaluando a la gente desde mí, y eso no puede ser. Y ya ahí uno empieza a sentir ese toque de que la cuestión no es cumplir para exigir, cumplir para exigirme, porque cumpliendo me gano, cumpliendo ya me logré, cumpliendo tengo unos escalones del cielo. No. Entonces Jesús dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Es la hipocresía. Y miren, ¿por qué Jesús dice eso? Porque aquí no se va a explicar, lo ha explicado ya antes en el Evangelio cuando dice, es que son como sepulcros blanqueados que la gente pisa. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro hay podredumbre y maldad. Lo que está diciendo Jesús es que la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, si uno se deja llenar de ella, te llena todo, te fermenta todo y quedas en una situación de juicio y de condena a los demás. Ejemplo, el fariseo y el publicano en el templo, ambos van a orar. El publicano no se atreve a levantar la mirada, solo dice, Señor, yo he pecado, he fallado, perdóname. Mira que el fariseo dice, con la cara hacia arriba, decía, te doy gracias porque no soy ni adúltero, ni borracho, ni nada, ni siquiera como ese publicano pecador. Y lo que él decía era verdad. No era adúltero, no daba el diezmo de todo, ayunaba, todo lo hacía, ¿verdad? Pero eso era externo, era el cumplimiento externo, porque por dentro, en los sentimientos, para Jesús es muy importante el sentimiento. Para Jesús, en la fe de sus seguidores, es de suma importancia el sentimiento, que evidentemente está precedido por el pensamiento. Entonces, externamente, cumpliendo, está haciendo todo bien, pero el sentimiento está lleno de maldad. Entonces hay una hipocresía. ¿En dónde radica la hipocresía? No porque fueran fariseos, sino porque decían vivir de acuerdo a Yahvé al cumplir las leyes, pero en el corazón no viven como Yahvé. En el corazón, en los sentimientos, no tienen los sentimientos de Yahvé. Por tanto, ahí es que está la hipocresía. En que externamente parezco que cumplo, que voy al templo, voy a la iglesia hoy, voy rezo, me pongo de rodillas en la consagración, comulgo. Eso es externamente. Pero internamente puedo tener odio, resentimiento, juicio, enemistad, malquerencia, maltrato a los demás, infravaloración de los otros, ataque. Entonces hay maldad. No coincide el acto externo religioso con el sentimiento interno, donde realmente se da el culto en espíritu y en verdad. Ese es el problema. Ahí es que está la levadura del fariseo, la hipocresía. Yo trato bien a una persona, pero a su espalda hablo mal de ella. Le abrazo, cariño, hola, ¿cómo está? Y después le juzgo. Esa es la misma hipocresía. No tiene que ver con ser fariseo, sino con vivir una cosa externamente y otra internamente. Externamente parecer que todo está bien de acuerdo a las normas, pero en el corazón, en el sentir, muy mal. Entonces allí lo deja Jesús y dice, fíjense,
Ahora dice, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Esta frase era una frase común del argot del pueblo de ese momento. ¿Ve? No hay nada encubierto que no llegue a ser descubierto. Y entonces, pero ahora bien, ¿de qué está hablando Jesús al citar esta frase? Dice el versículo siguiente, porque cuanto dijeron en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas. Sí, bueno, entonces, ¿de qué es lo que está diciendo Jesús allí? En el fondo, lo que hoy podemos comprender es que Jesús está hablando que no hay nada individual. No hay nada que sea únicamente mío, sino que hay un conocer más allá de la voz, de las palabras, que también se basa en el sentir. Y es un conocer que es de todos. En lenguaje psicológico de Carl Gustav Jung se diría el inconsciente colectivo, al que todos tenemos acceso. Y es lo que he explicado, porque por ejemplo hay personas que un día se despiertan y solamente hablaba español y se despierta hablando francés y entendiéndolo perfectamente. Eso ha pasado muchas veces, no solo con los idiomas, con otras cosas. Y la explicación antes no se entendía por qué era eso. Ahora se sabe que por algún motivo, en las horas de sueño, por alguna razón, se sintonizó de tal manera con el inconsciente colectivo que absorbió el lenguaje, absorbió el conocimiento, de una manera muy particular. Entonces, lo que está diciendo el texto es que no hay nada oculto, no hay nada que se haga y que eso no afecta a todos, porque todos somos uno entre nosotros y uno con Él. Y por eso es que nos sentimos, a veces no hay que decir una palabra, nos sentimos unos a otros. Y puede ser que una persona tenga algo muy oculto, pero lo sentimos. Entonces, Jesús advierte de esto. Además de lo que pueda expresarse con la voz y con las palabras, ¿no? Entonces dice el texto, les digo a ustedes, amigos míos, estaba hablándole a los discípulos, a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. Entonces, esto hay que entenderlo en el contexto también de qué está hablando Jesús. En el mundo de Jesús no hay cuerpo y alma, no se entiende así. Jesús nunca pensó en esas categorías. Jesús se sabía espíritu de Dios encarnado, y Jesús veía a todos los demás como espíritu encarnado, a todos. Por eso él va a decir, yo estoy en todos, yo soy todos, hasta el más insignificante, ese soy yo, a mí me lo haces. Él estaba totalmente claro en esto. Ahora bien,
Cuando habla de matar el cuerpo, aquí en este texto no menciona el alma para nada. No sé las otras Biblias si la mencionan, pero aquí no lo hace, sino dice aquel que pueda hacer más. ¿Ve? Después de esto no pueden ya ser más el que mata el cuerpo. Tu espíritu es de Dios, es imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, teman a aquel que después de matar tiene poder de arrojar a la gehenna. En tiempo de Jesús, y de hecho ya muchos siglos antes de Jesús, al sureste de Jerusalén, hay una explanadita. En esa explanada hubo una gran aberración siglos antes, donde se dio culto al dios Moloch. Ese dios tenía un cuerpo como sentado, tenía cabeza de toro, una boca amplia. Entonces por detrás le metían leña, le prendían fuego y por la boca echaban niños en sacrificio. Con la reforma de Josías se declaró esa tierra inhabitable, maldita. Y se dijo, nunca nadie habite en esta tierra. Y de hecho hasta hoy nadie ha habitado allí. Usted vaya hoy, eso lo tienen bien limpiecito y todo, pero nadie vive ahí. Luego, en tiempos, unos años antes de Jesús, allí hicieron el crematorio. Ahora, en la tradición dice que ese valle era de un tal Gimnón, el valle de Gimnón. Cuando traducen del hebreo al griego, no ponen Gimnón, ponen una palabra que se parece, Gehenna. Era Gimnón, pero ponen en griego Gehenna. Y entonces Gehenna va a hablar de ese crematorio donde echaban la basura, y en tiempo de verano le prendían fuego. Todo el verano ardía y la gente observaba. Además veía que como había materia orgánica, salían los gusanos del fuego, huyéndole al fuego, claro. Entonces decían, esos gusanos vienen del fuego, no han muerto. El gusano que no muere, a pesar de que hay fuego. Entonces, esta idea terrible de mortandad, de mal olor, de crematorio, Jesús la usa, o mejor dicho, Lucas y los evangelistas la utilizan para hablar de lo que pasa con la persona que se deja matar su mente. Aquel que permite que el error lo subyugue. Aquel que permite que el error le guíe la vida. Y en todos los textos que se habla de esto, veremos que está hablando del desamor y del amor. Todo el que se deja invadir por el desamor, su vida es como la gehenna. Ahí experimenta la muerte, no la biológica. La biológica dice eso no es nada. La muerte que habla Juan, primera de Juan 3:14 y siguiente, en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte, y quien odia a su hermano es un homicida. Y como bien saben, ningún homicida puede heredar el reino de Dios. La figura de la gehenna es para decir, la gehenna es para decir que el que no ama, su vida es un crematorio.
Su vida es un fuego que no se apaga. Su vida es una vida desastrosa, una vida sin alegría, una vida sin paz. Entonces, por eso dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Porque resulta que aquel que puede matar y mandarte a la ajena es el mismo fariseo, cuando enseña mal el camino de Dios. O es el mismo católico cuando enseña mal el camino de Jesús. Cuando enseño mal el camino de Jesús, estoy llevando a la gente a la ajena, a una vida desastrosa, una vida sin reino, una vida donde Dios no reina, una vida donde no reina el amor, y por tanto una vida de podredumbre. Es esto que se refiere. Y esto se debe a que Jesús quiere que nosotros aquí vivamos el reino. Ahora, yo le explicaba a los estudiantes de la universidad que lastimosamente en la eucología católica, en los libros nuestros católicos, el misal incluso, la eucología está marcada por muchos pensamientos, no es una sola directriz. Y que muchas veces uno lee, cuando se habla del reino de Dios, que allá que nos espere o nos aguarde en el reino más allá de la muerte. Porque Jesús no se refería a eso. Jesús habla del reino que acontece aquí. El que es necesario abrirse a Él, recibirlo, vivirlo y anunciarlo, dejar reinar a Dios. Ahora, si dejo reinar a Dios, mi vida se vuelve una vida maravillosa. Si no lo dejo reinar, muero. Gehenna. A esto es lo que se refiere, algo aquí en la vida. Entonces el texto dice, se lo repito, teman a ese. No está diciendo, no dice nombres, teman a ese que te arranca de la verdad que yo enseño y te lleva al error que yo no enseño. Teman a ese que te lleva de la verdad que yo enseño, que es la verdad del amor, la vida en amor, y te lleva a una vida en desamor, porque esa es la muerte, esa es la gehenna comparada. El texto entonces hace un pequeño cambio y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, valen más que muchos pajarillos. En algunos textos bíblicos dicen cuervos. No hablan del nombre de pajarillos, sino de cuervos. O gorriones a otros. Aquí simplemente usa esta versión de la de Jerusalén, del pueblo de Dios, usa el genérico, pajarillos. Pero fíjense lo que está diciendo. No se venden 5 pajarillos por 2 haces. Es decir, una cantidad ínfima, poco valor, ¿no? Dice, pero ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Los pajarillos, ninguno está olvidado ante Dios. Ahora imagínense esa frase: si los pajarillos no están olvidados ante Dios, ¿qué ser humano está olvidado ante Dios? ¿Habrá un ser humano que Dios olvide? ¿Habrá un ser humano que Dios no esté cerca de él? Si ni de los pajarillos se olvida él. Esto es para pensar, y para alegrarnos con la palabra. Es decir, que Dios está siempre cerca, totalmente cercano, totalmente amor, totalmente pendiente
totalmente uno con nosotros. Y dice, y fíjense, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Es decir, tú no tienes control de nada. Dios todo lo sabe de ti, todo lo sabe de mí. Todo, absolutamente todo. Todo está en manos de Dios. Por lo tanto, es un llamado a la confianza total en Él. Y dice, de tal manera dice, que no teman, valen mucho más ustedes que los pajarillos. No tengan miedo, no duden de mi cercanía, no duden de mi amor, no duden de mi perdón, no duden de mi salvación, no duden de mi misericordia. Es eso. No duden nada. Entonces va a ser otro salto. Dice, yo les digo, por todo el que se declare en favor mío ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará en su favor ante los mensajeros de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús allí? En otras palabras, con la misma vara que mido, seré medido. Como yo declare a Jesús ante los demás, eso mismo se declara de mí. Lo mismo. Por eso es tan importante lo que pienso, lo que siento. Porque eso que pienso y eso que siento es lo que lanzo y eso mismo es lo que me viene. Y una cuarta más. Y miren, dice, pero el que me niegue delante de los hombres será negado también delante de los mensajeros de Dios. Lo que yo le hago a Jesús es lo mismo que me hago a mí. Lo que yo pienso sobre Jesús es lo mismo que pienso sobre mí. Pero resulta que ese Jesús que está en el otro es lo mismo. Lo que yo pienso del otro y lo que le hago al otro es a mí quien me lo hago. Hay una relación directamente proporcional entre Jesús y yo, y entre los demás y yo, directamente proporcional. Pero va más allá todavía. Dice, a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. O sea, contra Jesús, contra Él, se le perdonará. Si una persona dice algo contra un hermano, se le perdonará, porque ese hermano también es Jesús. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. El paralelo Mateo 10 y Marcos 13 y Lucas 21 también. Ahora bien, ¿qué es esto oscuro? Esta palabra oscura para nosotros. El que blasfeme contra el Espíritu Santo. Hay que ir al pensamiento de Jesús. Para Jesús, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces hay que entender que en el lenguaje de Jesús, el Espíritu Santo no es masculino, es femenino. La Ruja, Yahvé. La Ruja, Yahvé. Es un principio femenino. Y la Ruja, Yahvé, es
la vida misma de Yahvé. La Ruaj Yahvé es Yahvé mismo. Es la vida amor. Después ya en el cristianismo se va a decir el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En la contemplación del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo, de ese amor infinito brota el Espíritu Santo. Procede. Y por lo tanto el Espíritu Santo es el amor de Dios. El amor de Dios. Dios que es amor. Entonces, desde aquí, entender la blasfemia contra el amor de Dios. La blasfemia contra el amor. ¿Y cómo puede blasfemarse contra el amor si el amor no puede ser herido? El amor es real y todo lo que no es amor no es real, porque se acaba, solo el amor perdura. Entonces, si el amor no puede ser herido, ¿cómo es? ¿En qué sentido es blasfemia? ¿Cuál es la blasfemia? Es negar el amor y elegir el desamor. ¿Y por qué no puede ser perdonado? Hasta que no vuelva al amor. ¿Ve? Mientras no vuelva al amor, no estaré sintonizado con el amor. Por tanto, puedo hacer lo que sea, rezar de cabeza, hacer 1000 oraciones al día, pero mientras no vuelva al amor, no se sana el camino humano. Entonces, no es que no será perdonado porque eternamente ya no se perdonará, no es eso, no lo dice ahí, sino que mientras vivas en desamor, no puedes vivir el amor. Y por lo tanto, no puedes llenarte de amor, no estás perdonado, no puedes vivir el perdón. Solo cuando dejo el desamor, vuelvo al amor. Solamente así. Entonces, ojo con esto, el camino, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la blasfemia contra el amor. Es negar que la vida es amor. Es negar que mi vida es amor. Es negar que mi camino es amar. Es la blasfemia. Y por lo tanto, siempre viviré la consecuencia de no perdonado. Hasta que no vuelva al amor. Hasta que no vuelva a la verdad. Porque es el único camino que requiere volver. Si yo no vuelvo al amor, no experimento el amor. Imposible. Entonces, por eso se requiere volver al amor. Dice, cuando los lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que les conviene decir. ¿Cómo leer esto hoy? Habría que hacerlo así. Cuando los lleven a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el amor mismo de Dios les enseñará en aquel mismo momento lo que tienen que decir. Es decir, desde el mismo amor de Dios sabrás lo que tienes que decir, porque será el mismo amor el que te empuja, porque tú has permitido que te empuje. Por eso, o me cierro al amor,
y me hago un dique, o me abro al amor y me hago cauce. La elección aquí no está hablando después de muerto, todo esto es aquí, en esta vida. En esta vida, o me vuelvo cauce del amor de Dios, mi ser físico, relacional, se vuelve cauce del amor de Dios, para que el amor de Dios que está en mí y del que soy parte fluya a través de mí en las relaciones, o me vuelvo dique y no permito que el amor de Dios actúe en mis relaciones, sino el desamor. ¿Ven? Pero si confiamos en Él, si sabemos que Él está en nosotros y nosotros en Él, que nunca nos olvida, que siempre nos ama, podemos confiar y no preocuparnos. A partir de esto va a decir entonces, dice, uno de la gente le dijo: maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Era común que en aquel entonces los maestros actuaran, y los escribas, que eran juristas, como mediadores entre pleitos familiares, pleitos de herencias. Entonces, por eso, como Jesús está enseñando, dice a uno, busca a Jesús para que parta la herencia. Y la respuesta es: hombre, ¿quién me ha constituido a mí juez, jurista o repartidor de herencia entre ustedes? Es decir, yo no vine a eso. Yo no pierdo el tiempo en eso, está diciendo Jesús. Y les dijo: miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, estas no le garantizan la vida. Por allá dirá la felicidad en unas Biblias. Nadie más feliz, decía la traducción mexicana en el misal en estos días, en el leccionario, por más bienes que tenga. Aquí me gusta la traducción que hace en la Biblia de Jerusalén, porque dice, miren lo que dice: miren, guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundante riqueza, estas no le garantizan la vida. Aquí está el pensamiento hebreo y sobre todo el arameo de Jesús. ¿Ve? El hajim o shajim olam. Por mucho que puedas tener bienes y cosas, eso no garantiza que tengas una vida abundante, una vida dichosa, una vida verdadera, una vida alegre. No, para nada. Para nada. Les dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pesaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, edificaré otros mucho más grandes, reuniré ahí todo mi trigo y mis bienes, y me diré: ahora tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Esta parábola, esto no es una historia, es una parábola. Es un cuento que elabora Jesús a partir de situaciones muy comunes: la siembra, el trigo, los graneros, etc. Para dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Una persona que tiene abundancia, y el problema no es la abundancia, el problema es confiar en la abundancia, poner el corazón en el dinero, poner el corazón en los bienes. Me echaré, comeré, beberé, disfrutaré porque tengo mucho. Es decir, está midiendo su felicidad, su paz,
en no hacer nada, en estar holgazaneando y disfrutando de lo que tiene de riqueza. Esto es muy propio de todas las culturas y de todos los tiempos. Hay mucha gente hoy, yo recuerdo haber escuchado a un papá decirle a 3 hijos, dice, no, la riqueza, la alegría y la vida es el billete. Eso es lo que da felicidad, el billete. A 3 niños pequeños, el hermano tenía 10 años. Pero es que eso es lo que mucha gente piensa. Es que mi felicidad, si tuviera esto y tuviera lo otro, si tuviera otro, será más feliz. El poner la confianza en cosas. Entonces, Jesús advierte sobre esto. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche mueres. Las casas que preparaste, las cosas, ¿para quién serán? ¿Para quién? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Esta traducción me encanta, porque algunas traducciones no lo dicen claro. Dice, así pasa con quien atesora riquezas para sí, riquezas materiales, todo lo material, y no atesora en orden a Dios. Es decir, el que no descubre que la auténtica riqueza es Dios, la más grande. Todo lo demás se acaba, se lo roba, se pierde, se queda si mueres. Pero la riqueza que es Dios, que es eterna, no es comparable con nada. Entonces, enriquecerse en orden a Dios, en línea de Dios. ¿Y qué significa esto de enriquecerse en orden a Dios? Amar. La vida en amor. La vida en amor que entonces se da, se entrega, no es holgazán, no está pensando solo en sí, está pensando en los demás. Está dándose a los demás. Está sirviendo a los demás. Entonces podríamos decir que esto, no avanzar más porque hasta aquí hay una serie de elementos que vale la pena profundizar. O sea que necesitamos profundizar. Yo recomendaría leer del versículo 1 hasta el 21 en casa y darle vuelta en relación con lo que me está revelando Dios a mí hoy. Cómo me está sacando de los errores que he metido en mi cabeza y que por mucho tiempo he creído que es así. Ser feliz si tengo esto, si tengo lo otro, si logro esto, si logro lo otro. Incluso si tengo salud. Ayer me decía alguien, lo más importante en la vida es la salud. Y no. Lo más importante de la vida es el reino de Dios. Porque si Dios no reina, puedes tener toda la salud del mundo y eres un infeliz. Hay gente que tiene una salud plena biológicamente y se suicida. Tiene una salud muy buena, pero maltrato en la casa, en los vecinos, con los hijos, con los padres, con la pareja. Desamor total. Lo más importante es el reinado de Dios. Dejar que Él reine en mi vida. Que reine el Espíritu Santo. Que reine el amor. Porque voy a decir una cosa muy dura, O estoy a favor del Espíritu o soy blasfemo del Espíritu. O estoy a favor del Espíritu Santo o estoy en contra del Espíritu Santo. En lenguaje más común, o bendigo al Espíritu Santo o blasfemo contra el Espíritu Santo. No es cuestión de boca, es de existencia. Con mi existencia bendigo al Espíritu Santo, vivo en la línea del Espíritu Santo, o vivo blasfemando contra el Espíritu Santo. Más sencillo, vivo amando o vivo no amando. Ya. Así de simple. Bien, vamos entonces a dar oportunidad si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no esté claro.
para ver ese versículo 1 al 21 del capítulo 12 de San Lucas. A ver. Digo que la riqueza no es mala, ¿verdad? Malo es de que tú ames más a la riqueza que a Dios, ¿verdad? Que reemplaces toda tu riqueza y que a Dios no le des el valor que Él tiene. De hecho, yo me atrevería a decir que Dios quiere que todos sus hijos e hijas vivan en la abundancia. La abundancia. Pero con el corazón en Él. Porque en el momento en que pongo el corazón en lo abundante, en la riqueza, de inmediato entro en idolatría. Y ya me pongo contra Dios. Y ya no soy feliz, ya no soy pleno. ¿Eh? Entonces, la riqueza no es mala. La cuestión es dónde tengo mi corazón. ¿En dónde está puesto? Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Interesante la dinámica del texto. Y yo siempre cuando escucho o leo algo intento aplicarlo al día a día. Blasfemia es amor, amor es amor. Mal, bien. Es una lucha entre el bien y el mal, usualmente, ¿no? O yo lo veo así. La pregunta es, cuando, no me gusta decir que gana el mal porque no es adecuado el término, pero cuando toma ventaja el mal sobre las personas en el mundo, ¿es que los buenos no estamos haciendo lo suficiente? Regularmente podemos verlo con una analogía. Luz, oscuridad. Tú puedes tener un cuarto totalmente oscuro, enciendes una luz y la oscuridad se disipa. Pero no puedes hacer al revés. No puedes tener un cuarto iluminado y tener un poco de oscuridad y apagar la luz. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en realidad la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, la maldad en realidad es ausencia de bien. Como el desamor es ausencia de amor. ¿Qué nos corresponde a los creyentes? Mostrar en la vida el amor de manera visible, hoy, relacional, acogedor, sanante, tierno. De esa manera podemos mostrarle a otro el camino. Cuando nosotros amamos, estamos mostrando el camino. Como Jesús lo hizo en el Evangelio hoy. Mientras Juan y Santiago querían mandarle fuego a los samaritanos, Jesús dice, no, hay que amarlos a ellos y hay que orar por ellos. Yo lo digo en el sentido de que, bueno, la creación de Dios es perfecta y por naturaleza, hasta donde tengo entendido, nacemos con bondad, asociada obviamente al Espíritu Santo. Pero como usted ve la televisión, ya sea bueno, malo o feo, no importa en qué país sea o de dónde vengamos, hay mucha maldad. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los chicos buenos? ¿Qué pasa ahí? Claro, es que hay que entender algo bien claro. La bondad, el amor son reales. La maldad, el desamor es irreal. Primero eso. ¿Por qué es así? Porque el amor perdura,
todo lo que no es amor va pasando y va acabándose. Es irreal. El problema está en prestarle atención a lo irreal y creer lo irreal. Si creyéramos en lo real, en el amor, y tratáramos de abrirnos a ser canal de ese amor, entonces los chicos buenos estaríamos por todos lados llevando el amor. Pero resulta que a veces los chicos buenos o chicas buenas lo ven en otra dirección. Como le decía el niño al papá: papá, si nosotros matamos a todos los malos del mundo, toda la oscuridad del mundo, los matamos a todos, ¿quiénes quedamos? Y le dice el papá: los asesinos, más chicos malos. Porque el tema de la maldad, dice la palabra, no se vence el mal a fuerza de mal, sino que se vence el mal a fuerza de bien. Es el amor el que terminará venciendo todo y haciendo desaparecer todo error. Toda idea de maldad, toda idea de desamor es un error. Me he sesgado de la verdad. Estoy en el error. Y ese error no pide castigo, como hemos creído. El que cayó en el error está pidiendo castigo y Dios va con el castigo. No. El que cae en el error, lo que está pidiendo es volver a la verdad. Toda su vida se vuelve un clamor de amor. Y ese mismo clamor, incluso a veces sin conciencia, es un deseo de volver a la verdad, de volver al amor. Porque el amor es real y el desamor es irreal. El amor es lo real, es Dios mismo. El desamor es una idea que yo me creo, donde yo puedo pensar que puedo vivir contrario al amor con otro o otra. En relaciones con otros, en desamor, son su pura idea, nada más. El amor es real, eterno. El desamor es una idea que yo me formo errónea, donde me sesgo de la verdad. Entonces, mientras perdura la verdad, los hijos de Dios, los hijos del hombre, estarán esclavizados. Entonces, de la importancia de anunciar el Evangelio para llevar de las tinieblas del error al esplendor de la verdad. No como una teoría, sino como una experiencia, donde dejo el desamor, la blasfemia contra el Espíritu Santo y entro en la vida del amor, en la vida de bendición. ¿Ven? Bien. El bien siempre va a triunfar. Puede estar la mentira, el engaño, la traición, la maldad, pero el amor siempre va a Sí, prevalecer. El amor siempre porque va a toda maldad se queda aquí. Sí. Toda maldad se queda El aquí. mal nunca triunfa. Toda maldad se queda en el espacio-tiempo. Toda. Así mismo es. Y después del espacio-tiempo solo queda el bien, solo queda Dios. Por eso siempre vence. Siempre ves. Claro, siempre. Amén. Amén. Y vuelvo al punto. La gente, o sea, las personas en el mundo, pues, y ese es un concepto bellísimo el que usted está planteando. Pero la gente cuando va a la calle ve otra cosa. O sea, es como la película esa, La Matrix, que yo siempre he explicado. O sea, recibes un mensaje aquí, pero cuando vas a la calle ves completamente lo opuesto. Y es tan opuesto el mensaje, pienso yo, que ya sufre como un shock aquí en la cabeza y no sabe qué es la realidad y qué es lo que no es. O sea, es un poquito complejo el concepto, Claro, ¿no? claro. Es que es así. Por eso la gente le cuesta discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, o si en un momento dado esto es así o esto es así.
sea, no sé cómo explicarlo, pues. Claro, no, es que es un choque. Es un choque. Tú estás hablando de una palabra que lleva a la verdad, que es el amor, y sales allá afuera, sálvese quien pueda. Es tanto así que mucha gente dice, bueno, yo lo hago porque me lo hizo a mí. O sea, es Exacto. una cuestión de la ley del talión. Entonces, aquí es Sí. llegar a entender mi esencia, lo que realmente soy, y empezar a vivir lo que soy, aunque otros no lo entiendan ni lo vean. Jesús, por ejemplo, en la cruz, cuando lo han clavado, todo el mundo está lleno de rabia, de ira, de lo que había en las crucifixiones, de burla. Pero Jesús está diciendo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Ah, no, pero ese era Jesús. Bueno, vamos a Esteban, el protomártir. Esteban lo están apedreando, y cuando cae de rodillas ya de los golpes, dice, Padre, no le tomes en cuenta esto que están haciendo conmigo. Eso requiere una claridad de quién soy yo. No evalúo desde lo que veo allá, sino de lo que veo acá, dentro, en mi ser. Me ilumina mi conciencia de quién soy. Entonces puedo vencer el mal a fuerza de bien. Nos podemos quedar filosofando aquí también. Claro, pero Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que a mí no me nace. Pero si no te nace, claro, es que no te van a hacer porque no sabes quién eres. exacto, ahí voy. No tienes identidad. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas descubriendo tu identidad, la vas a apropiar. Una cosa es saber cuál es mi identidad, otra cosa es apropiarme de mi identidad. Hay que apropiársela. Cuando uno se va apropiando de la identidad, solo fluye lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo te dirá lo que debes decir. Es un asumir la identidad. Asumo que soy amor, que soy imagen y semejanza del amor, porque el amor me creó en el amor, lo asumo, entonces ya yo responderé en el amor. Pero si me descuido y dejo de estar consciente quién soy, vuelvo a lo mismo de la gente. Por eso velen y oren para no caer en tentación. Velen y oren para no perder su identidad de hijos de Dios, de ser como el Padre. Dice, es fácil amar a los que te aman. Dice, pero cuando amas al que no te ama y oras porque te persigue, entonces estás viviendo como tu Padre celestial. No, y creo que fue la hermana que dijo alguna vez, como, no sé si fue hace un mes o 2 semanas y media, no lo sé, que yo tengo 2 semanas que no vengo por asunto de trabajo. Creo que usted mencionó que en la práctica de todos los días es difícil amar a la persona que te ha hecho daño. O sea, y a eso voy. Ella lo dijo, en el día a día, o sea, el concepto está ahí. Claro. Pero lo complicado a veces es la ejecución de la idea o el trabajo mental Claro, que uno tiene que hacer aquí. Porque es la identidad. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Tú sabes andar en bicicleta? Bueno, cuando una persona no sabe andar en bicicleta, tú la montas en la bicicleta, la llevas de agarrar la bicicleta y va con miedo. La suelta en la bicicleta y se cae seguro. Hasta que no se apropie del saber de andar en bicicleta, ya ni piensa en caída. Lo hace automático, exactamente, porque ya asumió hasta lo profundo cómo usar la bicicleta. Cuando nosotros asumamos nuestra identidad, hasta lo profundo solo sale lo que tiene que salir. Es lo que dice el texto. El Espíritu Santo les dirá. El Espíritu Santo los conducirá. Mientras yo no hago, yo estaré luchando y ahora me hizo esto y ahora cómo hago. Si tengo una rabia y tengo ganas de echarle el carro encima también, pero no, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar. Así no sirve. No, porque te estás violentando. Es que el camino de fe no va por ahí. El camino de fe va en un disfrute interior, el ayuno de la mente y la fiesta del Espíritu.
Es un ayuno de la mente. La mente se aquieta. Es la mente la que reacciona. Y entonces ya vivo en el espíritu. Eso le llama en Oriente el ayuno de la mente y la fiesta del espíritu. Hay un autor, Bernard Tyrrell, norteamericano, jesuita. Él escribió un libro que se llama Cristoterapia, que sigue el pensamiento de Viktor Frankl de la logoterapia. Y entonces él dice que en la cristoterapia es llegar a la entrega total a Cristo, hasta el punto que entonces se hace ayuno de la mente y se vive la fiesta del Espíritu. Ya no estoy, ayuno de la mente significa ya no estoy juzgando nada ni a nadie. Yo simplemente estoy entendiendo que la gente allá afuera no sabe quién es, así que ya no juzgo nada. Mi mente queda en stand-by, en ayuno, y entonces brota la fiesta del Espíritu, la alegría del Espíritu. Bueno, Padre, yo pienso que somos muy dichosos y afortunados de recibir estas clases, porque a veces nos cuesta tener esa identidad, porque en poco, como dice el joven, en fracciones de segundo te la arrebatan. Y a veces uno está muy consciente de que lo que uno practica, pero te roban la calma. Ajá. Lastimosamente, nada más es una hora. Esto debería de ser un sábado como toda una tarde. Pero si así participando es que se aprende. Ahora, si vuelvo a la bicicleta y resulta que yo quiero aprender a andar en bicicleta o tocar guitarra o aprender lo que sea, y yo hoy practico, dentro de 2 semanas me monto otra vez, después dentro de un mes, ¿cuándo vas a aprender? Nunca. Solo cuando empiezas a montarte hasta que ya te montas y la manejas y la andas, ya la aprendiste. Pues eso es lo que tiene que pasar con mi identidad. Si yo ahorita en el curso me emociono por el curso, porque me voy para la casa y no vuelvo a leer la Biblia, ni leo ese capítulo otra vez, ni lo oro, ni trato de subrayar a ver qué es lo que me dice, pues el otro martes cuando vengo, ¿ve? Es lo mismo. El tema de la identidad es aprender a vivir mi identidad cada día, cada instante. Jesús lo dice una palabra muy fácil y muy clara: velen y oren para no caer en la tentación. ¿Cuál es la tentación? Es desviarme de Dios, desviarme del amor al desamor, a la idolatría, porque todo el que está en desamor también es idólatra, porque ha dejado el amor al Dios verdadero. Entonces, es cuestión como de velen y oren, recordarme, velen y oren. Tipo de personas que no, obviamente no son malas, obviamente, quizás no tienen mucha bondad, nada más que no han descubierto la bondad que tienen. Ahí se va el concepto, como el concepto de la bicicleta, que el que monta bicicleta y nunca la ha montado tiene que dar un salto de fe. Bueno, puede ser que me caiga o no me caiga. Al inicio me sostiene y ya voy. Esas personas también, ahí se aplica el concepto, tienen en algún momento que tomar una decisión y dar un salto de fe. Incluso ahora en la época posmoderna, del 20 para acá, incluso del 2020 para acá, ya no se habla de que hay gente que no tiene fe, no, todo mundo tiene fe. Lo que pasa es que hay distintas formas de fe. Hay gente que tiene fe religiosa, fe en Cristo, fe en Dios, hay gente que tiene fe en la plata, en su trabajo, en su salud, fe en una persona, fe en distintas formas de fe. Lo que hay que llegar es a la fe en el Señor. La fe en el Señor, que es ese abandonarse. Me suelto y ya. Bien, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este aprendizaje juntos. Que todo lo que hemos compartido nos ayude a interiorizarlo, a crecer, a asumir nuestra identidad de hijos tuyos para vivir como tú, en el amor compasivo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Dios primero. Mil bendiciones.